Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre Azkaban, la prisión de Harry Potter que estaba bajo el control del Ministerio de Magia del Reino Unido. La verdad es que en los libros de la saga de Harry Potter se nos habla muy poco de la historia de Azkaban, pero por suerte en uno de los 3 libros publicados por Pottermore en 2016 se nos reveló muchísimo trasfondo sobre la prisión, de modo que entre una cosa y la otra al final podemos recopilar bastante información, como os contaré a continuación. Según Rowling, el nombre Azkaban es el resultado de una mezcla entre Alcatraz, el nombre de la famosa prisión de California, y Abaddon, que es una palabra hebrea que significa lugar de destrucción o las profundidades del infierno. Parece que, en efecto, la idea de una prisión en una isla está basada en Alcatraz, que según Rowling sería la prisión Muggle más parecida a Azkaban. Por lo que sabemos, la isla de Azkaban estaba situada en el Mar del Norte, aunque nunca apareció en ningún mapa, ya fuera Muggle o mágico, y se cree que fue creada o aumentada mediante la magia. En el siglo XV, la fortaleza era el hogar de un mago que se llamaba a sí mismo Ekrisdis, quien practicaba con las artes oscuras y se deleitaba capturando, torturando y matando a los marineros muggles que tenían la desgracia de pasar por su isla. Cuando Ekrisdis murió, los encantamientos de ocultación que había puesto sobre la isla desaparecieron, y fue entonces cuando el Ministerio de Magia se percató de la existencia de aquel lugar y descubrieron que la isla estaba plagada de dementores. Muchos consideraron que Azkaban era un lugar maligno que debía ser destruido, pero otros temían que, si lo hacían, los dementores podrían extenderse a otras regiones y buscar venganza contra ellos. De modo que al fin decidieron no tocar la isla, que durante muchos años permaneció como hogar de todos aquellos dementores. Ahora bien, con el tiempo, los magos se dieron cuenta que las pequeñas prisiones de magos que existían en el país carecían de suficiente seguridad, porque a menudo, cuando los magos y brujas trataban de huir, se producían actividades mágicas que los muggles podían detectar, y en consecuencia, romper el Estatuto Internacional del Secreto. Por tanto, era preferible tener una prisión ubicada en una isla remota, donde ningún muggle pudiera acceder. En aquella época llegó al poder Damocles Rowl, el segundo ministro de magia del Reino Unido, que insistió en que la nueva prisión tenía que ser en Azkaban. Rowl dijo que podían usar los dementores que habitaban allí para que fueran los guardianes de la prisión, de manera que ahorrarían tiempo y dinero al Ministerio de Magia. Muchos magos expertos en dementores y en magia oscura se opusieron a semejante idea, pero Rowl no les hizo caso y llevó adelante sus planes. En su primer año en el cargo ya empezó a trasladar presos a Azkaban. Y resultó ser una prisión efectiva, porque nadie pudo huir de los dementores. Con el tiempo, Rowl fue sustituido por Parkinson, quien también dio su apoyo a la prisión de Azkaban, y cuando finalmente Eldritch Diggory llegó a ministro, la prisión ya llevaba 15 años funcionando sin ningún incidente. Tiempo después de asumir el cargo, Diggory fue a visitar la isla y se horrorizó al ver las pésimas condiciones en las que vivían los prisioneros, la mayoría de los cuales enfermaban y morían de desesperación. Cuando volvió a Londres, Diggory empezó a buscar alternativas para la prisión, o como mínimo para sustituir a los dementores como guardianes. Pero antes de que pudiera encontrar una solución, Diggory contrajo viruela de dragón y falleció. En los casi 300 años siguientes, hasta Kingsley Shacklebolt, hubo 30 ministros distintos, ninguno de los cuales se planteó seriamente cerrar la prisión de Azkaban. Simplemente cerraron los ojos a las inhumanas condiciones que había dentro de la fortaleza, expandiéndola con magia y visitándola pocas veces, justificando su actitud con el hecho de que nadie había podido huir nunca de allí. Sabemos que el ministro Gore renovó y reforzó la prisión, mientras que el ministro Minchum se encargó de poner incluso más dementores de los que ya había. Según las descripciones que nos dieron Lupin y Hagrid en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, sabemos que la isla donde se erguía la fortaleza era pequeña y que los dementores tenían el poder de quitar todos los pensamientos alegres de los prisioneros, de manera que los que estaban con ellos únicamente podían pensar en cosas horribles. Eso les hacía encerrarse en sí mismos y enloquecer al cabo de unas pocas semanas, y solo los más fuertes conseguían mantenerse con vida. El resto morían sin remedio, de manera que se construyó un cementerio en la misma isla para poder enterrar a los que fallecieran. Y además, por si todo esto fuera poco, los dementores tenían la capacidad de quitar al brujo todos sus poderes si estaban con él el tiempo suficiente, por lo que se creía que nadie podría escapar jamás.
Sabemos que a finales del siglo XIX, Percival Dumbledore, el padre de Albus, fue encerrado en Azkaban por haber agredido a los 3 muggles que atacaron a su hija Ariana, y Percival fue uno de los que murieron en la prisión. Sorbolo y Morphine Gaunt, el abuelo y el tío de Voldemort respectivamente, también fueron allí, el primero durante 6 meses y el segundo durante 3 años. 2 décadas después, Morphine fue nuevamente condenado por culpa del propio Lord Voldemort y también murió en Azkaban. No todos los crímenes mágicos se pagaban con una condena a Azkaban, sino solo los más graves. Por ejemplo, el uso de cualquiera de las 3 maldiciones imperdonables. Sabemos que muchos mortífagos fueron enviados a Azkaban tras la Primera Guerra Mágica del Reino Unido, después de la caída de Lord Voldemort. Entre ellos estuvieron Igor Karkaroff, Sirius Black, Barty Crouch Jr. y los 3 Lestrange. Aún así, la prisión no era infalible, como se demostró en los años posteriores. En toda la historia de Azkaban hubo un total de 4 fugas, la primera de las cuales fue cosa de Barty Crouch Jr., cuya madre se sacrificó para que él pudiera vivir fuera de la prisión. Los dementores, al estar ciegos, no se dieron cuenta del cambiazo que hicieron y además no se lo esperaban porque no entendían qué era el amor que una madre podía sentir hacia su hijo. En el curso escolar de 1992 y 1993, la Cámara de los Secretos fue abierta en Hogwarts y como Rubeus Hagrid había sido acusado de abrirla la primera vez, el ministro Fudge decidió enviarlo a Azkaban para que a ojos de la comunidad mágica pareciera que estaba haciendo algo. Por suerte, el verdadero culpable fue descubierto a final de aquel curso escolar y Hagrid fue liberado. Apenas unas semanas después se produjo la segunda fuga de Azkaban, que fue la más impresionante porque es la única fuga que se produjo en solitario, sin ninguna ayuda del exterior. Sirius Black, que usando su transformación de animago pudo salir de su celda, escapar de los dementores y huir de la isla, con el objetivo de matar a Peter Pettigrew, el hombre que le traicionó. 2 años y medio después, en enero de 1996, se produjo la tercera fuga, una fuga masiva. En concreto, 10 prisioneros huyeron, 10 magos y brujas que habían sido mortífagos en la Primera Guerra Mágica. Fueron liberados por Lord Voldemort, ahora que había resucitado, para así volver a engrosar nuevamente las filas de sus seguidores, que empezaron a causar el caos en la comunidad mágica. Aunque esta fuga también tuvo consecuencias positivas, pues entre los que escaparon estaban los 3 Lestrange, lo cual produjo de forma indirecta que Neville Longbottom empezara a sufrir un gran cambio, que lo llevó de ser un mago incompetente a una bestia del mundo mágico. Desgraciadamente, aquella fuga masiva ya indicaba lo peor. Los dementores habían cambiado de bando, dejando de obedecer al Ministerio de Magia del Reino Unido y uniéndose a Lord Voldemort. No sabemos quiénes fueron los guardianes de Azkaban a partir de entonces, pero sabemos que en 1997 se produjo la cuarta y última fuga, de nuevo una fuga masiva. En este caso, no solo fueron liberados los mortífagos, sino que además también fueron liberados otros prisioneros que se unieron a las filas de Voldemort obligados por la maldición Imperius. Los dementores se extendieron por el Reino Unido causando el terror e incluso cambios atmosféricos, y más tarde fueron usados por el Ministerio de Magia cuando los mortífagos tomaron el control del gobierno. Por suerte, Lord Voldemort fue vencido en 1998 por Harry Potter y el nuevo ministro de magia fue Kingsley Shacklebolt, uno de los mejores ministros que hubo nunca en el Reino Unido. Kingsley se encargó de purgar Azkaban de todos los dementores y siguió utilizando la isla como prisión de magos y brujas, aunque a partir de entonces los guardias fueron aurores, que iban y venían regularmente desde Gran Bretaña. El nuevo sistema puede parecer menos eficiente debido a que los prisioneros no se volvían locos, ni morían, ni perdían sus poderes, pero no fue así, porque por lo que sabemos no hubo ninguna fuga en todo el gobierno del ministro Kingsley. Y con esto termina mi vídeo sobre la historia y las características de la prisión de Azkaban, la más importante de entre las que conocemos del mundo mágico. Espero que os haya servido para aprender nuevos datos, dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos míos.